Bienvenidos a Filosofía en tiempos de no filosofía, un espacio de reflexión profunda sobre el pensamiento filosófico. En la actualidad, un programa dirigido por Filosofía Tierra. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4:7. Bienvenidos al episodio 504. Mi nombre es Marco Antonio y estamos en el día 11 de la lectura de las meditaciones de Marco Aurelio. Episodio 504. Nos quedamos en la lección número 6, en la página 43 del PDF. Pueden encontrar este libro en www.alejandria.com y buscar meditaciones de Marco Aurelio. Hay una sección de libros muy amplia, muy grande, y son completamente libres, o sea que es bastante bueno el recurso de esta biblioteca. Bien, entonces nos quedamos en la proposición 17 del capítulo 6 y dice lo siguiente: hacia arriba, hacia abajo, en círculo son los movimientos de los elementos, mas el movimiento de la virtud no se halla en ninguno de esos, sino que es algo un tanto divino y sigue su curso favorable por una senda difícil de concebir. Senda difícil de concebir. Curiosa actuación. No quieren hablar bien de los hombres de su tiempo y que viven a su lado, y en cambio tienen en gran estima ser elogiados por las generaciones venideras, a quienes nunca vieron ni verán. Eso viene a ser como si te afligieras porque tus antepasados no han tenido para ti palabras de elogio. No pienses, si algo te resulta difícil y penoso, que eso sea imposible para el hombre. Antes bien, si algo es posible y con natural al hombre, piensa que también está a tu alcance. En los ejercicios del gimnasio, alguien nos ha desgarrado con sus uñas y nos ha herido con un cabezazo. Sin embargo, si no lo ponemos de manifiesto, ni nos disgustamos ni sospechamos más tarde de él como conspirador, pero sí ciertamente nos pone en guardia, mas no como si tratara de un enemigo ni con recelo, sino esquivándole benévolamente. Algo parecido ocurre en las demás coyunturas de la vida. Dejamos de lado muchos recelos mutuos de los que nos ejercitamos, como en el gimnasio, porque es posible, como decía, evitarlo sin mostrar recelo ni aversión. Si alguno puede refugiarme y probar de modo concluyente que pienso y actúo incorrectamente, de buen grado cambiaré de proceder, pues percibo la verdad, que no daña nunca a nadie. En cambio, si se daña el que persiste en su propio engaño e ignorancia. Yo personalmente hago lo que debo, lo demás no me atrae, porque es algo que carece de vida o de razón, o anda extraviado y desconoce el camino. A los animales irracionales en general, a las cosas y a los objetos sometidos a los sentidos que carecen de razón, tú, puesto que estás dotado de entendimiento, trátalos con magnanimidad y liberalidad, pero a los hombres, en tanto que dotados de razón, trátalos además sociablemente. Alejandro el Macedón y su modelo, una vez muertos, vinieron a parar en una misma cosa, pues fueron reasumidos en las razones
generatrices del mundo y fueron igualmente disgregados en átomos. Ten en cuenta cuántas cosas en el mismo lapso de tiempo brevísimo brotan simultáneamente en cada uno de nosotros, tanto corporales como espirituales, y así no te sorprenderás de que muchas cosas, más aún todos los sucesos, residan a la vez en el ser único y universal que llamamos mundo. Si alguien te formula la pregunta de cómo se escribe el nombre de Antonino, no te aplicarías a detallar de cada una de las letras, y en caso de que se enfaden, replicarías tú también enfadándote. No te perseguirías enumerando tranquilamente cada una de las letras. De igual modo, también aquí, ten presente que todo todo se cumple mediante ciertos cálculos. Es preciso mirarlos con atención sin turbarse ni molestarse como los que se molestan, y cumplir metodológicamente lo propuesto. Ya, da como frases sueltas, ¿no? Frases sueltas, y que como que cada frase tiene su propio tiempo, ¿no? Su propia lección. Y claro, ahí son como proposiciones, ¿no? Estamos en la proposición 26. Entonces son como reflexiones, ¿no? Meditaciones que no sabemos el lapso de tiempo o si nos cuenta una historia mucho más profunda. Simplemente son meditaciones, ¿no? Entonces habla de la búsqueda de la verdad, el ejercicio del gimnasio, el deber personal, la simultaneidad de sucesos. Entonces son este conjunto de pasajes transmiten esta esencia del estoicismo, ¿no? Que es la disciplina interior, la aceptación de la naturaleza, el trato justo con los demás, la serenidad frente a los contratiempos. Y claro, sigue meditando o dando estas lecciones. 27, por ejemplo. Cuán cruel es no permitir a los hombres que dirijan sus impulsos hacia lo que les parece apropiado y conveniente. Y lo cierto es, de algún modo no estás de acuerdo en que hagan eso, siempre que te enfadas con ellos por sus fallos, porque se ven absolutamente arrastrados hacia lo que consideran apropiado y conveniente para sí, pero no es así. Por consiguiente, aleccionales y demuéstraselo, pero sin enfadarte. La muerte es el descanso de la impropia sensitiva, del impulso instintivo que nos mueve como títeres de la evolución del pensamiento, del tributo que nos impone la carne. La muerte es el descanso de la impronta sensitiva. Ok. Es vergonzoso que en el transcurso de una vida en la que tu cuerpo no desfallece, en este desfallezca primeramente tu alma. Wow, esto es bastante fuerte, ¿no? Desfallece el alma, se pierde la conciencia del alma antes que el cuerpo. Bien, hay muchas meditaciones sueltas, entonces vamos a tratar con bastante cuidado de no saltarnos ninguna meditación. Y claro, no es lineal, ¿no? No es algo lineal, sino es meditaciones. Bien, entonces sigue diciendo 30. No te conviertas en un César, no te tiñas siquiera, porque suele ocurrir. Mantente, por tanto, sencillo, bueno, puro, respetable, sin arrogancia, amigo de lo justo, piadoso, benevolente, afable, firme en el cumplimiento del deber. Lucha por conservarte tal cual la filosofía ha querido hacerte. Respeta a los dioses, ayuda a salvar a los hombres, breve es la vida. El único fruto de la vida terrena es una piadosa disposición y actos útiles a la comunidad. Ok, siempre menciona esto, ¿no? A la comunidad. En todo procede como discípulo de Antonino, su constancia en obrar conforme a la razón, su ecuanimidad en todo, la serenidad de su rostro, la ausencia en él de vanagloria, su afán en lo referente a la comprensión de las cosas, y recuerda como él
no habría omitido absolutamente nada sin haberlo previamente examinado a fondo y sin haberlo comprendido con claridad, y cómo soportaba sin replicar a los que le censuraban injustamente, y como no tenía prisas por nada, y como no aceptaba las calumnias, y como era escrupuloso indagador de las costumbres y de los hechos, pero no era insolente, ni le atemorizaba el alboroto, ni era desconfiado ni charlatán. Y como tenía bastante con poco para su casa, por ejemplo, para su lecho, para su vestido, para su alimentación, para su servicio, y como era diligente y animoso y capaz de aguantar en la misma tarea hasta el atardecer, gracias a su dieta frugal, sin tener necesidad de evacuar los residuos fuera de la hora acostumbrada, y su firmeza y ecuanimidad en la amistad, y su capacidad de soportar a los que se oponían sinceramente a sus opiniones y de alegrarse si alguien le mostraba algo mejor, y como era respetuoso con los dioses sin superstición, para que así te sorprenda, como a él la última hora con buena conciencia. Vaya, es como si le dieran instrucciones a Marco Aurelio también y él las repitiera, ¿no? Sin embargo, podemos entender un poco que este fue un manual para Marco Aurelio. Dije Marco Antonio, no, Marco Aurelio. Luego dice: vuélvete en ti y reanímate, y una vez que hayas salido de tu sueño y hayas comprendido que te turbaban pesadillas, nuevamente despierto, mira esas cosas como mirabas aquellas. Soy un compuesto de alma y cuerpo, por tanto para el cuerpo todo es indiferente, pues no es capaz de distinguir, pero el espíritu le son indiferentes cuantas actividades no le son propias, y en cambio cuantas actividades le son propias, todas ellas están bajo su dominio, y a pesar de esto solo la actividad presente le preocupa, pues sus actividades futuras y pasadas le son también desde ese momento indiferentes. No es contrario la naturaleza ni el trabajo de la mano ni tampoco el del pie, en tanto el pie cumple la tarea propia del pie y la mano de la mano. Del mismo modo, pues, tampoco es contrario a la naturaleza el trabajo del hombre como hombre, en tanto cumple la tarea propia del hombre, y si no es contrario a su naturaleza, tampoco le envilece. Ok, habla de la naturaleza del hombre y se reafirma en esa posición, ¿no? Siempre manteniéndose bien ubicado en cuanto tal. Sigue mencionando: ¿qué clase de placeres han disfrutado bandidos, lascivos, parricidas, tiranos? ¿No ves cómo los artesanos se ponen de acuerdo hasta cierto punto con los profanos, pero no dejan de atender a la regla de su oficio y no aceptan renunciar a él? ¿No es sorprendente que el arquitecto y el médico respeten más la razón de su propio oficio que el hombre la suya propia, que comparte con los dioses? Asia, Europa, bueno, esto es muy importante, mira, en la última pregunta, no es sorprendente que el arquitecto y el médico respeten más la razón de su propio oficio que el hombre la suya propia, que comparte con los dioses. Vaya, esto es bastante profundo. Está diciendo que los arquitectos y los médicos son tan apegados a su profesión, incluso más a la razón de su oficio, incluso más que los que comparten con los dioses. Esto es bastante aleccionador, ¿no? Luego dice: hacia Europa, rincones del mundo, el mar muerto, una gota de tierra. Claro, hacia Europa porque ellos se encuentran en el centro de Asia, bueno, no al centro de Asia, sino al centro de Asia y al centro de Europa, ¿no? A rincones del mundo, el mar entero, una gota de agua. Y claro, aquí vemos que ese pensamiento de este pequeño mundo, ¿no? Donde no existía más que Europa y Asia y el Medio Oriente. A rincones del mundo, el mar entero, una gota de agua. El Athos, un pequeño terrón del agua, todo el tiempo
presente, un instante de la eternidad. Todo es pequeño, mutable, caduco. Todo procede de allá, arrancando de aquel como un principio guía o derivado de él. En efecto, las fauces del león, el veneno y todo lo que hace mal, como las espinas, como el cenegal, son engendrados de aquellas cosas venerables y bellas. No te imagines, pues, que esas cosas son ajenas a aquel a quien tú veneras. Antes bien, reflexiona sobre la fuente de todas las cosas. Quien ha visto el presente, todo lo ha visto. Esto es bastante profundo también, ¿no? Quien ha visto el presente, todo lo ha visto. A saber, cuántas cosas han surgido desde la eternidad y cuántas cosas permanecerán hasta el infinito, pues todo tiene un mismo origen y un mismo aspecto. Bien, luego dice, medita con frecuencia en la trabazón de todas las cosas existentes en el mundo y en su mutua relación, pues en cierto modo todas las cosas se entrelazan unas con las otras y todas, en este sentido, son amigas entre sí, pues una está a continuación de la otra a causa del movimiento ordenado, del hálito común y de la unidad de la sustancia. Amóldate a las cosas que te han tocado en suerte y a los hombres con los que te han tocado en suerte vivir. Ámalos, pero de verdad. Vaya, esto es muy bonito, ¿no? Incluso poético. Luego dice, un instrumento, una herramienta, un apero cualquiera, si hace el trabajo para el que ha sido construido, es bueno, aunque esté fuera de allí el que los construyó. Pero tratándose de las cosas que se mantienen unidas por naturaleza, en su interior reside y persiste el poder constructor. Por esta razón es preciso tenerlo en respeto especial y considerar, caso de que tú te comportes y procedas de acuerdo con su propósito, que todas las cosas te van según la inteligencia. Así también al todo le van sus cosas conforme a la inteligencia. En cualquier cosa de las ajenas a tu libre voluntad que consideres buena o mala para ti, es inevitable que según la evolución de tal daño o la pérdida de semejante bien, censures a los dioses y odies a los hombres como responsables de tu caída o privación, esclavitud, ¿no? O, por ejemplo, ir a la guerra sin querer ir, ¿no? O como sospechosos de serlo. O sea, no culpes a los dioses por este infortunio, básicamente. Interesante. Luego también dice, y también nosotros cometemos muchas injusticias a causa de las diferencias respecto a esas cosas, pero en el caso de que juzguemos bueno o mal únicamente lo que depende de nosotros, ningún motivo nos queda para inculpar a los dioses, ni para mantener una actitud hostil frente a los hombres. Ok, entonces hay cosas que dependen si las juzgamos buenas o malas, y hay cosas que no. Cuando no culpamos a los dioses, y cuando sí juzgamos bueno o mal, tampoco culpamos a los dioses, ¿no? Y tampoco hacemos con esta actitud hostil frente a los hombres. Perdón. Luego sigue diciendo, todos colaboramos en el cumplimiento de un solo fin, unos consciente y consecuentemente, otros sin saberlo, como Heráclito. Creo, dice, que incluso los que duermen son operarios y colaboradores de lo que acontece en el mundo. Uno colabora de una manera, otro de otra, e incluso por añadidura, el que critica intenta oponerse y destruir lo que hace. Porque también el mundo tenía necesidad de gente así. En consecuencia, piensa con quiénes vas a formar partido en adelante. Pues si el que gobierna el conjunto del universo te dará un trato estupendo en todo y te acogerá en cierto puesto entre sus colaboradores y personas dispuestas a colaborar, mas no ocupes tú un puesto tal con el verso vulgar y ridículo de la tragedia que recuerda Crisipio. Entonces, analicemos un poco a Crisipio, ¿no?
para continuar con la lectura y claro, tener más contexto de a qué se refiere Marco Aurelio. En este sentido, es como Crisipio de Sotos fue un tercer escorlaca de Estoa, sucesor de Zenón y de Cleantes. Zenón, hablamos de antes de Cristo, entonces son filósofos muy anteriores. Y claro, en los fragmentos que acabamos de leer, Marco Aurelio está aplicando principios estoicos muy cerca a los de Crisipio, ¿no? Crisipio insistía en que todo sucede conforme a una razón universal, logos, y esto se refleja en la idea de Alejandro y terminan en lo mismo, ¿no? Terminan muriendo y claro, Alejandro y su mulero terminan en lo mismo. Entonces Crisipo es un concepto como recordatorio de Marco Aurelio, donde articula un tipo de experiencia vivida a lo largo de los años, donde vivir conforme a la razón, aceptar el destino y cultivar la virtud en relación con los demás es lo correcto, básicamente. Mas no ocupes tú un puesto tal con el verso vulgar y ridículo de la tragedia que recuerda a Crisipio. Ya, ok. Luego dice 43. ¿Acaso el sol estima justo hacer lo que es propio de la lluvia? O sea, ¿acaso el sol hace lo que hace la lluvia? ¿Acaso Asclepio lo que es propio de la diosa portadora de los frutos? Ya. O sea, Asclepio cura, pero la naturaleza tiene la portadora de todas las medicinas. Y luego dice, ¿y qué decir respecto a cada uno de los astros? ¿No son diferentes y sin embargo cooperan en la misma tarea? Sí, efectivamente, los dioses deliberan sobre mí y sobre lo que debe acontecerme. Bien deliberaron, porque no es tarea fácil concebir un dios sin decisión. ¿Y por qué razón iba a desearme hacerme daño? ¿Cuál sería su ganancia o la de la comunidad, que es su máxima preocupación? Y si no deliberaron en particular sobre mí, si al menos lo hicieran profundamente sobre el bien común, y dado que estas cosas me acontecen, por consecuencia con debo abrazarlas y amarlas. Pero si es cierto que sobre nada deliberan, dar crédito a esto es impiedad. No hagamos sacrificios, ni súplicas, ni juramentos, ni los demás ritos que todos y cada uno hacemos en la idea de que van destinados a dioses presentes y que conviven con nosotros. Si es cierto que sobre nada de lo que nos concierne deliberan, entonces me es posible deliberar sobre mí mismo e indagar sobre mi conveniencia, y a cada uno le conviene lo que está de acuerdo con su constitución y naturaleza, y mi naturaleza es racional y sociable, mi ciudad y mi patria, en tanto que Antonino es Roma, pero en tanto que hombre, el mundo. En consecuencia, lo que beneficia a estas ciudades es mi único bien. Ok, cuando acontece a cada uno, importa el conjunto. Esto debería bastar. Pero además en general verás, si te has fijado atentamente, lo que es útil a un hombre, lo es también a otros hombres. Tómese ahora la utilidad en la aceptación común aplicada a las cosas indiferentes. Ok. Esto es muy interesante porque universaliza el concepto de utilidad. O sea, si es útil para mí, es útil para cualquier otra persona. En tanto que yo y otra persona somos uno solo o somos lo mismo. Entonces la utilidad funciona como un concepto de unificación entre la singularidad y la pluralidad, que es bastante curioso. Bien, luego dice,
Así como los juegos del anfiteatro y de lugares semejantes te inspiran repugnancia por el hecho de que siempre se ven las mismas cosas y la uniformidad hace el espectáculo fastidioso, así también ocurre al considerar la vida en su conjunto, porque todas las cosas de arriba a abajo son las mismas y proceden de las mismas. ¿Hasta cuándo, pues? Medita sin cesar en la muerte de hombres de toda clase, de todo tipo de profesión y de toda suerte de razas, de manera que puedas descender en esta enumeración hasta la Filistón, Febo, Origanión, que son nombres, ¿no? Pasa ahora a otros tipos de gente. Es preciso pues que nos desplacemos allá donde se encuentran tan gran número de hábiles oradores, tanto filósofos y venerables como Pitágoras, Heráclito, Sócrates, tantos héroes con anterioridad y después tantos generales tiranos. Y además de estos, Hiparco, Arquímenes, otras naturalezas agudas, magnánimos, diligentes, laboriosos, ridiculizadores de la misma vida humana, mortecina y efímera como Menipo, y todos los de su clase. Medita acerca de todos estos qué tiempo nos dejaron. ¿Qué tiene pues de terrible esto para ellos? ¿Y qué tiene de terrible para los que en absoluto son nombrados? Una sola cosa merece aquí la pena: pasar la vida en compañía de la verdad y la justicia, benévolo con los mentirosos y con los injustos. Ok, esa palabra benévolo hay que marcarla y estudiarla bien. Benévolo puede, claro, referirse a alguien compasivo, alguien que tiene piedad, alguien que comprende, ¿no? Comprende comprende todo, ¿no? Las limitaciones de las personas, entonces no las juzga. No ser benévolo, entonces tomar la ofensa como algo que no es personal, como un accidente no como una conspiración. Entonces mantener la calma, una buena disposición y sobre todo evitar el resentimiento. No se trata de protegerse sin convertirse en el enemigo del otro. Ser benévolo es actuar con esta magnanimidad, ¿no? Esta grandeza de corazón, sin dejarse arrastrar por la ira, la sospecha. Entonces la benevolencia es una forma de vivir que combina una armonía entre la razón, el instinto y la comunidad, ¿no? Y las personas y la sociedad. Muy muy interesante este concepto. Bien, nos vamos a quedar hasta acá. Estamos en la proposición 48. Nos falta ya poco para el libro 7 y continuamos el día de mañana. Entonces cuídense, fuerte abrazo, conozcanse a sí mismos, sean conscientes, autoobsérvense, tengan mucha fe y nos vemos el día de mañana. Chao.